Si yo vivo en esta ciudad que no me gusta lo que oigo, lo que veo, el tráfico, la violencia, todo lo que nos expusieron hace unos minutos, ¿cómo le hago para poder sobrevivir a ello? ¿Cómo le hago si no me gusta? No me gusta todo eso que veo. Si yo interpongo entre mis ojos y aquello que no me gusta, el arte y la belleza es lo único que me salva, es lo único que salva el hombre de siglos. Que si bien ya los valores éticos no son los que la mamá solía enseñarle a los niños, porque las mamás ya no estamos en la casa, ya no son los libros, porque incluso se quitó de materia la ética en las escuelas. Lo que se ha convertido como punto de referencia son la televisión. La televisión, todo aquello que sale en la televisión son los puntos de conversación, de referencia, de noticias, etc. Que ha hecho generaciones de jóvenes que están tantas horas prendidos a la televisión que los genera como seres apáticos. Apáticos es falta de patos, de pasión. Y lo contrario del bien no es el mal, es la apatía. Hay estudios que comprueban que un niño en preescolar que ve 6 horas de televisión al día ve un promedio de 18 asesinatos al día. Entonces no nos extrañemos, señores, de que la violencia siga desarrollándose en generaciones futuras, si ese es el alimento ético que le estamos dando a nuestros hijos. En este mundo del impulso inmediato, de la prisa, del estrés, no tienen cabida. No tienen cabida. Y esa parte tan importante que otrora era lo más valioso en la sociedad, hoy está verdaderamente aplastado por todos los otros valores. ¿Y qué sucede? Que el hombre en el fondo tiene esa búsqueda o esa ansiedad, esas ganas, ansiedad no le llamaría, deseo de encontrarse con esa parte interior, con esa felicidad interna con la que todos traemos, más toda la vida que traemos nos impide salir en esa búsqueda de lo que es los valores espirituales. Y cuando nosotros dejamos de reflexionar y dejamos de visitar las profundidades del alma, nos convertimos como ese niño que llora cuando tiene hambre, duerme cuando tiene sueño, que hace berrinche, se le hace caso y cumple todos sus deseos. Y así Nietzsche le decía a ese comportamiento que nos convertimos en un cerdo omnisatisfecho. Cualquier cosa que le arrojas se queda contento. Porque el líder lo que hace es construir, es un constructor de nuevas y mejores realidades. Hasta decirse, a ver bebé, ya lo intentes. Ya intentaste mucho, diste tu mejor esfuerzo, la verdad, yo estoy consciente que hiciste lo mejor, pero hay bebés que aprenden a caminar, hay bebés que no aprenden a caminar y mala suerte tú no vas a poder aprender a caminar. ¿No? Ridícula la pregunta. Cuando se le pregunta a un líder cuántos intentos va a hacer para lograr lo que se propone, la respuesta es los intentos que sean necesarios. Esa es la actitud ganadora. Con la visión y la actitud ganadora, lo que decía Yuyu, llegamos a ejecutar. Salimos de México siendo ganadores y llegamos al campo de fútbol a ejecutar. Eso es lo que hace el líder. Esta actitud de líder, seamos un ejemplo en nuestras casas, en nuestras oficinas, en la calle. Esa es la mejor forma como podemos contagiar esa actitud. Y solamente para terminar, les recuerdo, como empecé con la leyenda, que el pensamiento negativo o positivo que le metamos a nuestra mente es el alimento que le vamos a dar a los lobos. Tengan muchísimo cuidado, estén de la puerta de la mente, fijándose qué pensamientos positivos están entrando, que los hacen crecer, que los hacen sentir bien, que los hacen expandir, y qué pensamientos negativos también llegan a la mente, que los hacen sentir mal, que los limitan, que les dan miedo, y esos sáquenlos de la mente. La generación de estructuras sólidas vinculadas a las políticas de desarrollo y articulación de los sistemas. Y la tercera es otro de los temas también muy importantes, que es cuál es el nuevo papel de las comisiones estatales de planeación de la educación superior. Muchos de los aquí presentes saben lo que son las cuencas, cómo funcionan en los diferentes estados, la importancia que tienen y demás. La NUIS, con estas 165 hasta hoy instituciones, lo que propone es que también nos permitan ser actores y
coadyuvar en lo que es conocer las políticas educativas, de qué van a generar más, qué tipo de instituciones, dónde las van a poner, qué requiere el mercado, qué requieren las entidades federativas, etcétera, y dialogar un poquito con los gobiernos para que podamos generar una mayor eficiencia en lo que estamos haciendo. A nivel de conclusión, yo decía lo siguiente, por eso les ofrezco decir, el documento es muy extenso, el documento tiene cosas que estudiaron un grupo de muchos investigadores, o sea, alrededor de 60 investigadores de todo el país, un grupo de gente que estuvo sacando también el porqué de la factibilidad de políticas como presupuestos plurianuales, otro grupo de gente que trabajamos en el documento de inclusión social, oportunidad y responsabilidad, otro grupo de gente de todas las instituciones que nos permiten a nosotros decir por qué los proponemos, pero también vienen los cómo, que eso es muy importante, que no tengo mucho tiempo para mencionar. Si no hay los cómo, muchas veces volvemos a lo mismo, o sea, ya dejamos al del turno y a ver qué hace. No, vienen los cómo y además otra cosa más importante. Estamos anotados ahí abajo todos para decir cómo vamos a lograr todo esto en un gran pacto nacional. Un acuerdo que nos permita a todos, independientemente de colores partidistas, de situaciones, credos, etcétera, etcétera. Lo que necesitamos es seguir creyendo en nosotros mismos, tener actitud de que vamos a lograr lo que queremos lograr, ser positivos en todo y entender que la educación es una columna vertebral que va desde la preprimaria hasta lo que es el doctorado, como dijo el doctor Mario, y que si no atendemos absolutamente todas y cada una de las estructuras que tiene esa columna, algo nos va a doler. Ahorita nos duelen varios puntos, varias vértebras, ¿sí? Y unas están arriba, otras en medio, y no sé si abajo no van a llamar la atención. Pero sí, en lo personal les diría, necesitamos precisamente trabajar de manera conjunta y alcanzar estos objetivos. Es oportuno subrayar que una política de educación superior con visión federalista debe expresarse en varias dimensiones. De manera central, en la revisión de los criterios de distribución de los recursos financieros en el sistema, en programas nacionales de becas, de fomento docente, de infraestructura y de equipamiento, de desarrollo y acceso a programas académicos especializados, nacionales e internacionales, en las consideraciones de los niveles de ingresos familiar y rendimiento promedio de los alumnos según las regiones, entre otros aspectos y criterios. De esta manera, la política nacional del sistema de educación superior que el país adopte debe resultar de una necesaria negociación entre los actores federales y los estatales. No debe ser la simple desagregación de las regiones de la política nacional a partir de visiones y decisiones adoptadas por autoridades centrales y tampoco la simple sumatoria de políticas estatales. La política nacional debe construirse conciliando los objetivos macro del país con aquellos perseguidos por las comunidades de los estados y también sistematizando los principios y compromisos que asumen las CIEs públicas y privadas en todo el entorno nacional. Ya terminé. Me da muchísimo gusto, de verdad, y muchas gracias por la Muchísimas gracias. México hay que voltear a la izquierda, hasta el final de la gráfica, en donde se señala esa flecha roja, en donde hay una inversión sostenida del 0.38%, el más bajo de todos los países de la OCDE. Esto sin duda es preocupante. Sin embargo, con frecuencia nos sentimos en un nicho de autocomplacencia, es decir, bueno, nos están comparando con los más ricos, nos están comparando con los más industrializados. Pero hoy en esta geopolítica multipolar, en donde encontramos claramente a los industrializados, llamamos G8, y a los G10 y a las economías emergentes, el resto que conforman al G20, podríamos seleccionar claramente algunas economías que se parecen a la de México, que todavía tienen problemas de rezago, de pobreza, de salud, de educación, y que sin embargo ya son economías emergentes. Si volteáramos a ver algunas y comparar con México en los indicadores de ciencia y tecnología, el gasto en investigación, desarrollo e innovación de otras economías, y vemos aquí a Brasil, a China, a la India y a México, vemos que todas estas tres gráficas, estas tres líneas se encuentran muy por arriba de México. Pero lo más preocupante es que la línea de México se mantiene plana. No hay pendiente, la tendencia es, en los últimos 10 años, no hay tendencia, es absolutamente plana. Y este es un problema, particularmente si nos comparamos ya con economías emergentes, porque una cosa es vivir de esta dependencia cómoda de los Estados Unidos, pero el día que tengamos que vivir y depender en lo más elemental de las economías emergentes,
habremos pasado a otro grupo de los países que no son ya estos de las economías emergentes. Si vemos cuántos científicos e investigadores dedicados hay por cada millón de habitantes en estas economías emergentes como Argentina, Brasil, China, México, Turquía y Sudáfrica, vemos que todos ellos tienen un mayor número de investigadores empleados en la ciencia y el desarrollo en sus países. Y cuando vemos China, cuidado, estamos hablando de una población muy superior a la población mexicana, de tal forma que el número real absoluto es mucho mayor. Quitamos a China, vemos que estas tres, India y Brasil, cuidado, ellos traen una pendiente en propiedad intelectual, eso es un reflejo de los programas de innovación muy importante. Y otra vez, del lado de México, no solamente debemos estar hasta abajo en verde, sino que es una tendencia plana. La vida de las madres y de los padres de familia, y lo vamos a señalar porque, lógicamente, también es responsabilidad de los alumnos y lo que hemos visto últimamente, la participación cada vez más intensa de la sociedad civil. Y lo que se refiere a los niños y a los jóvenes, teníamos que compararnos a través de indicadores y estándares internacionales con los otros países. Hasta antes del año 2000, pues era una visión sesgada porque podíamos decir que estábamos muy bien o que estábamos muy mal, pero con respecto a quién o a quiénes. Por eso fue muy importante que estableciéramos esta integración dentro del grupo de la OCDE y el someternos a estas pruebas estandarizadas que realiza, como ya se mencionó, la prueba PISA, estas evaluaciones que permiten tener una comparatividad no solamente nacional, como hacemos, por ejemplo, con la prueba enlace, sino también internacional. Por cierto, la prueba enlace en México es el único país que la realiza de manera sistemática todos los años, desde el 2006. Y ciertamente el nivel basal era muy bajo, pero se ha más que duplicado en algunas áreas, lo que quiere decir que vamos mejorando con el trabajo de todos. Por otro lado, cuando vemos lo que respecta a la prueba PISA, esta es una prueba que se hace en estudiantes de 15 años y en donde la prueba ya se centra en competencias más que en conocimientos o en capacidad memorística, porque finalmente si se tiene conocimiento pues se tiene que tener la competencia en general, pero no necesariamente es así. Esto en México se empezó a aplicar desde el año 2000, anteriormente no se realizaba esta prueba y ustedes pueden ver la evolución que ha tenido. En el año 2003 el indicador estaba en 392 puntos, en 2006 en 408, en 2009 en 422, o sea, hay 30 puntos de diferencia ya de la primera aplicación a la última aplicación en 6 años. El resultado de la prueba del 2012 no lo tenemos, aunque la prueba ya se realizó, porque la OCDE entrega estos resultados un año y medio después. La prueba se aplicó en el mes de marzo y los resultados los vamos a tener en diciembre del 2013 para poder comparar. La meta que nos establecimos fue 435 puntos y de acuerdo al crecimiento que se ha tenido consideramos que es perfectamente lograble. Para PISA 2009 se había establecido un objetivo de 418 puntos. Afortunadamente se rebasó ese objetivo. Y quiero también, para hacer un punto de comparación con el resto de los países latinoamericanos que también aplican PISA. No todos los países latinoamericanos, más bien muy pocos están dentro de la OCDE, pero sí participan en estas pruebas. Y señalarles, por un lado, que México estuvo en segundo lugar en lectura entre todos los países latinoamericanos, que fue en segundo lugar también en matemáticas y sobre todo en matemáticas. De los 65 participantes que hicieron la prueba en el 2009, no nada más latinoamericanos, sino de todo el mundo, México fue el que tuvo la mejoría más notable en competencia matemática. Esto quiere decir que con un estándar internacional comparable, sí se va a mejorar. Y en el caso de ciencias, nos colocamos en el tercer lugar dentro de los países latinoamericanos. Entonces, todavía en México no hemos alcanzado precisamente esta vinculación entre universidad y empresa. Solamente 14 de cada 100 empresas tienen algún tipo de cooperación directa. ¿Qué hay que hacer? Hay que reforzar los esquemas de incentivos para que haya esta cooperación universidad-empresa, multiplicar los canales y los medios para propiciar la transferencia de conocimientos de las universidades a las empresas y además alentar las inversiones en sectores productivos
conjuntos o en proyectos conjuntos universidad-empresa. Finalmente, ya lo decía la otra, la inversión en una mejor educación, en efecto, puede ser altamente redituable. La OCDE estima que incluso una mejora relativamente modesta de 25 puntos en la puntuación media de PISA, y les mencionaba 2003-2009, dijimos 30 puntos. La OCDE dice 25 puntos durante los próximos 20 años podría incrementar el PIB de México en 4.8 billones de dólares durante la vida de la generación nacida en 2010. O sea, también, igual que en ciencia, hay que meterle más a la política social y particularmente a la educación. Muchas gracias.